Y bueno, nos vamos a meter ahora en la campaña nacional, más allá del tema SPER que lo veníamos tocando. Del otro lado está el peronismo, que es cierto, vos venías discutiendo algo muy fuerte por la conducción, por la gestión, por qué tenemos que hacer, que Axel esto, que Axel lo otro, que Cristina, que cuándo lo visita. Y los periodistas nos metíamos en esa interna y preguntábamos, hasta que de golpe del equipo rival al peronismo vuela todo por el aire, ¿no? Crisis financiera, tenés que ir a los Estados Unidos, rescate, la gente se asusta, lógico. Una crisis financiera que no termina, lamentablemente no termina, y a eso se le suma el ruido político, más que ruido, el escándalo político por lo de Spert, que encima, además de ser candidato a diputado, es diputado nacional y tiene que presidir la Comisión de Presupuesto. O sea, todo ese combo hizo que la agenda pública girara y mirara prácticamente 24 horas al gobierno nacional. Insisto con esto, a pesar de muchos medios que fueron oficialistas a ultranza, y se nota que sacaron el dedo así como el marinero que mire y dice el viento está cambiando, y empiezan a girar ahora. Bueno, de ese peronismo también vamos a hablar. Teresa García es senadora por la provincia de Buenos Aires, es candidata a diputada nacional por el espacio Fuerza Patria. ¿Cómo andas, Teresa? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Te veía sintiendo en algunos puntos, decía, ¿en cuál la sentís más y en cuál no? A ver, de lo que venías escuchando. ¿Qué análisis haces vos de lo que está pasando? Bueno, en principio uno debería usar términos medio extremos para esto, pero pareciera que detonó la Libertad Avanza, digamos, no es solamente por este hecho puntual de Spert, digamos, el tema de Karina Milei, la situación con los discapacitados que generó una enorme movilización, el veto del presidente de la Nación, las corridas, la situación macroeconómica y la micro, la de todos los días, y el resultado de la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que para mí el mensaje fue clarísimo, fue hasta acá. ¿No? Se perdieron en lugares que les son muy amigables, como es la zona sojera, la zona del campo, Pergamino, toda la cuarta sección electoral, y hubo un hasta acá. Agravado ahora con el tema de la eliminación de las retenciones, que benefició exclusivamente a las exportadoras y al gobierno, y a todos los productores los dejó colgados de la ganchera. Entonces me parece que no hay, digo, en general no critico campaña ajena, pero en esta campaña no hay un solo acierto. Y lo de Spert que termina con, para mí, con una suerte de escándalo institucional importante. Mire, yo he estado en la Cámara muchos años y... ¿En diputados? En diputados. Sí. Y vi lo que pasa cuando hay un pedido sobre algún diputado o un pedido de informes o alguna situación equivocada de los diputados. Hoy Pérez, diputado nacional, candidato a encabezar la lista de de la Libertad Avanza, no, ni Dios permita. Buen puente se tendría ahí. No, ni Dios permita. Y luego... es el que va a presidir mañana la Comisión de Presupuesto. Digamos, no me parece que esté en ninguna condición de habilidad moral para hacerlo, ninguna de las tres cosas. Deberá ser, cada uno toma sus decisiones, pero si yo fuera quien tengo la responsabilidad de llevar esa fuerza política adelante, inmediatamente lo corro de la escena. ¿Diputados puede forzar la salida de un titular de comisión? Ahí legalmente se me escapa el tema. Por un escándalo. Sí, por la mayoría, sí. Por la mayoría de... Sí, porque la decisión del presidente de la comisión es por la mayoría de la comisión. O sea que si la mayoría de la comisión mañana dice, usted no tiene el amparo ético, moral, etcétera, te tenés que correr. Te tenés que correr. A lo sumo, la única discusión que se puede plantear es que como las comisiones se distribuyen de acuerdo a la proporcionalidad de los bloques que integran la Cámara, puede discutirse que le tocaría a un libertario, pero ahora, sí tiene la facultad de votar en contra de que siga en la continuidad de la presidencia. Estados Unidos dejó bastante en claro que exige un presupuesto. Sí, claro. Y Spert tiene que conducir una negociación que ya se presenta bastante complicada. Es complicada con todas las fuerzas de la oposición, producto además del incumplimiento que hubo con los gobernadores. No nos olvidemos que desde el Pacto de Mayo del año pasado, que fue en julio, hasta el día de la fecha, los mismos gobernadores que hoy están reunidos y que son intentan ser una fuerza política en defensa de sus provincias, la principal queja es que no se les ha cumplido con nada de lo que se prometió.
ni en el Pacto de Mayo firmado en julio, ni a lo largo de todo el año pasado, y entonces, bueno, ahora se va a votar un presupuesto. Si no están las cosas que las provincias necesitan, determinan, si no está entendido el país federal y si no se frena este ajuste, por supuesto que las fuerzas de la oposición no van a acompañar ese presupuesto. Bueno, pero ahí te pregunto, porque más allá de la elección seguramente vos seas diputada en diciembre, por otro lugar en la lista. Viste que el gobierno de estos 2 años se apoyaba decía siempre, bueno, el espacio de Cristina o el peronismo más bonaerense va a estar en contra, en diputados votaron todo en contra por una cuestión de ideología, de gestión, lo que quieran ustedes. Pero votaron todo en contra. Me apoyo en el PRO, que me dio un cheque en blanco, algunos radicales que me dieron un cheque en blanco, y le fui viendo con gobernadores y tuve gobernabilidad. Si Milei no cambia y todo esto se le da vuelta en el Congreso, digo, quedan 2 años de Milei. ¿Vos no ves riesgo de gobernabilidad o no ves una crisis importante? Sí la veo. En principio, esa descripción que haces del cuadro que integra la Cámara con los sectores de la oposición es absolutamente cierto. Tuvo muchos, incluso del peronismo, muchos legisladores que, habilitados por su gobernador, votaron con La Libertad Avanza. El que más me sorprendió siempre fue Jaldo, por la simpleza con lo que hacía. Pero bueno. Pero hoy creo que Jaldo está sufriendo y padeciendo las consecuencias de todo lo que me prometiste nada. Tuvo aliados en el PRO que hoy parecieran no ser tan aliados, ¿no? Cuando uno ve las opiniones de algunas figuras del PRO, la verdad que me parece que se quieren ir más que quedarse cerca del gobierno nacional. Ahora, esta descripción podemos acordar o no acordar, personaje más, personaje menos. Lo que sí es cierto que estamos en una crisis institucional política, crisis que además determinó el gobierno que existiera, porque cuando a los legisladores que los necesita para acompañar su gestión de gobierno le dice que son ratas, que son todos ladrones, que digamos no se está por llevar bien con ellos, no pareciera, si yo te trato así a vos, después no te puedo decir dame un vasito de agua, es difícil. Entonces me parece que... Salvo que la crisis fuera terminal. Bueno. Y ahí mi pregunta es, el peronismo, si ve esa crisis terminal, en ese momento, ¿qué hace? El peronismo nunca va a acelerar una crisis terminal, porque cuando nos adjudican algunas cosas con el gobierno de la Rúa, yo soy de la provincia de Buenos Aires, conozco cómo se movió la provincia de Buenos Aires y no fue así, el gobierno estaba acabado, estaba terminado. Bueno, el tema es, ¿tiene oportunidad Milei en esta nueva elección del 26 de octubre? No importa qué cantidad de legisladores ingrese, tiene oportunidad de modificar en función de lo que le diga la gente en la urna, de modificar su acción de gobierno, su plan de gobierno. Y bueno, él lo tiene en sus manos. Yo lo que digo, siempre digo lo mismo, digo, 300 diputados apaleados por 300 jubilados apaleados por Bullrich. 200 personas con discapacidad bajo la lluvia, una enorme marcha universitaria. Y no lo cambió. Nadie logró moverle el amperímetro. Lo único que le hace mover a Milei, o que le debiera hacer mover su política, son los votos, el aluvión de votos en las urnas. No hay otra manera. Porque si no puede leer que la gente le dice hasta acá, es como la película de Thelma Lewis. Bueno, metamos el acelerador en el borde del precipicio. La verdad que no se entiende después de esto. Creo que hay algunos personajes del gobierno que son más conscientes, como Guillermo Franco, que se va dando cuenta que esto tiene que tener, hay que encauzarlo, aún en la ideología y con las metodologías que tengan, pero lo que no se puede seguir es empujando a la sociedad a la nada misma. ¿Y vos no sentís que hay un sector, que no el peronismo, viste que hizo muchísimo ruido en algunos comunicadores cercanos al gobierno, cuando Kicillof gana y va y le da la nota primero a Clarín el domingo y después le da una nota a Pañi? Sí. Y más allá de lo que dijo ahí, se repetía esto de ahora le quieren lavar la imagen a Kicillof, lo quieren mostrar como moderado. Y quedó una sensación de, bueno, hay un sector del poder, porque claramente Pañi no es trosco, digamos, ni peronista, que dice, che, están viendo que Milei está complicado y empiezan a mirar a otro posible sucesor. Como, ¿le están picando el boleto a esos tipos? ¿O no? No, yo lo que creo es que
El triunfo del gobernador Kicillof, para mí, Sí. fue muy emparentado con el triunfo de los poderes locales. Yo he visto trabajar a los intendentes para esta campaña. Y había un hastío social y un hartazgo del gobierno nacional. Que es probable que algunos sectores comiencen a mirar otros candidatos, seguro, dentro de esta cumbre de gobernadores que hay hoy también los están mirando, fundamentalmente a Schiaretti. Nosotros, si se quiere definirnos de alguna manera, somos un sector del peronismo más duro. Nosotros no creemos que haya que maquillar un modelo económico. Nosotros creemos que hay que ir profundamente a modificar este modelo. ¿Kicillof cree eso? No lo sé, hace rato que no charlo con él. ¿Hace cuánto? Hablé con él la última vez, creo que fue diciembre del año pasado. Buena charla, además porque tenía que ver con el desdoblamiento y le fui a dar mi opinión con respecto. ¿Le dijiste que no lo tenía que hacer? Sí. Y ahora no decís, che, la verdad, Axel, en esta te puedo dar una buena. No. ¿Te salió bien? No le salió. Lo diría. ¿Pero por qué? Porque yo no creo en el desdoblamiento. ¿Pero vos no crees que salió bien lo que hizo ahí? No le importa el resultado, porque también se puede entender, salió bien el resultado. Dale, no, quiero... Se puede entender que los intendentes, como ponían en juego sus consejos deliberantes, trataron de no perder un solo voto para que no se les complique la gestión, que era una elección que había caído un meteorito en el medio de la opinión pública de nuestro país con el tema de español y todo esto. O sea, hay miles de interpretaciones. Pero fuera de eso, si tuviera que hablar con Axel nuevamente, si estuviera ahí al lado tuyo, le diría, sigo pensando que no es conveniente el desdoblamiento. ¿Por qué razón? A nosotros nos modificaron el sistema electoral, nos lo modificó el gobierno nacional de Milei con la boleta única papel. Y la otra parte que quedaba, que es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, es que el peronismo vota todo junto con la nación. Es muy fuerte la fuerza de la provincia de Buenos Aires en el planteo federal del peronismo, en el planteo nacional. Y lo hemos visto cuando en la elección del 23 muchos gobernadores desacoplaron la elección de la elección nacional y terminamos perdiendo la elección nacional. Entonces, acá es a la inversa, acá hubo un resultado positivo de la elección provincial. Pero eso no me corre de mi comprensión de que el desdoblamiento es equivocado para el peronismo en una apuesta presidencial. Pero si ganaste en septiembre y ganaste en octubre, tuviste 2 triunfos en lugar de 1. No, está bien, pero no se yo no dale, calculo. No, dale. Sí, no, yo no calculo así. Yo lo que digo es, el peronismo es una fuerza federal que, como bien dice Cristina en un escrito de ella que a mí me pareció maravilloso, cuando plantea el peronismo se desordenó y se desvió, cosa que es absolutamente cierta, si no tendríamos legisladores votando con La Libertad Avanza, claramente, o haciendo otros planteos económicos. Nosotros tenemos que volver a ser una fuerza nacional, no valemos como una sumatoria de fuerzas locales o fuerzas provinciales. Creo que el desafío es ese. Por eso sigo estando... que tiene que ser nacional. Tiene que ser nacional. ¿Y que Kicillof no haya ido a visitar a la Cristina después del triunfo? ¿Te sorprendió? ¿Te molesta? ¿Crees que qué? No me sorprende. Me parece que tiene que ir a verla. Sí. Porque han ido personajes que son la antítesis de lo que pensamos nosotros, han ido a verla porque... Fortuey, imagínate. Una expresidenta detenida para nosotros injustamente y proscripta en el peronismo y siendo la presidenta del Consejo de Partido Nacional, obviamente merece la visita de los dirigentes. Sé que estuvo de viaje Axel estos días, quizás ahora que volvió de viaje pueda ir a verla. Siempre para Cristina será bienvenido cualquier dirigente del peronismo que la vaya a ver. No, tienen una mala imagen de Cristina, no es una mujer que saque a latigazos a nadie, todo lo contrario. Sí me parece que la gestualidad del cariño, del afecto, del agradecimiento, que es lo único que uno no puede perder en la política, lo va a tomar con agrado, así que me parece que sí es una responsabilidad y una obligación de Axel ir a ver. De ir. ¿Y cuál es el riesgo de ser otra vez el frente de todos bis? Digo, porque
el Frente de Todos tuvo este problema de gestión que nunca se pudieron poner de acuerdo en un montón de sectores, entre el presidente, la vicepresidenta, etcétera. Y siento que los escucho y digo, bueno, pará. Entonces, supongamos que el peronismo vuelve al poder y nunca terminan de definir esa cuestión de vos a mí no me conducís, pero soy una parte sustancial de este gobierno. ¿Y no corremos en el mismo error? Digo, ¿cómo le digo a la ciudadanía? Miren que ahora es diferente. Bueno, es que tenés razón, es una pregunta de lo más desafiante. Si los problemas que hubo en el gobierno de Alberto, vamos a poner el nombre y apellido, Cristina comenzó despacito a marcar, recordarás, Sí. el que no le guste este laburo que se busque otro. Empezamos con una advertencia de que las cosas no andaban bien. Pero no por la pandemia, la foto, sino Sí. que no andaban bien de verdad. Sí, sí. Bueno, hubo un no escucha. Listo, se acabó, no quiso escuchar a Alberto, y la relación terminó como terminó, y el gobierno, que es lo más grave, terminó como terminó, porque terminamos defraudando un electorado que había puesto la esperanza en nosotros. Sí. Entonces, esta pregunta tuya hace que tengamos que dirigirnos al futuro de esta manera. Mira, en ese escrito que te menciono de Cristina, que no me acuerdo cómo se llama, pero sí recuerdo el párrafo de el peronismo se desordenó y se desvió, marca cuáles tienen que ser los puntos de acuerdo básicos para hacerse cargo del gobierno. Yo creo que podemos tener diferencias y distintas miradas en un montón de cosas y que los funcionarios pueden tener distintas miradas. Lo que sí no creo es que haya un gobierno efectivo con una suerte de rompecabezas de un funcionario de cada sector en cada lugar. Es imposible gestionar así. En eso ya saben que no. Eso ya sabemos que no se hace. Y lo segundo es que hay que definir cuáles son las políticas públicas que debe llevar un gobierno adelante después del destrozo que va a dejar este gobierno de Milei, que debe haber bajado 40 teclas del tablero. No las vamos a poder levantar las 40. Por lo tanto, decir la verdad. ¿A qué cosas nos vamos a dedicar en un gobierno, en un país que va a quedar en estado de emergencia? O sea, armar un documento bien concreto de esta va a ser la lógica. Exactamente. Y que a esas ideas no hay que convocar solamente a los sectores del peronismo, al Frente Renovador, a la Cámpora, sí, a Axel. No, no, no. Yo creo que para las cuestiones que son políticas públicas básicas hay que convocar otras fuerzas políticas. Una política educativa se pone uno de acuerdo y después no se pueden votar en contra parcialidades en la Cámara, porque estamos tocando uno de los temas más sensibles. Ayer en el partido hicimos una convocatoria por el tema de la posible privatización en la política nuclear. Grave tema, sí, gravísimo tema. Hubo mucha gente, estuvieron todos los gremios, toda la gente afectada, toda la gente de Atucha. Y la verdad que en eso tiene que haber un acuerdo político, interfuerza política. Vamos a querer tener uranio, no vamos a querer tener la central, no la vamos a querer tener. Y una vez que uno se pone de acuerdo, independientemente quién gane la elección de término medio o la elección presidencial, no se pueden variar las políticas de Estado cada 5 minutos. Ahora, escuché estos días que quizás modifiquen... claro, pero estamos, desde el 2015 estamos entre Macri, que tomó decisiones, el Frente de Todos, que giró, Milei, que vuelve a girar. Por eso digo, como bastante agobiante. Es agobiante para la sociedad y es agobiante para los dirigentes políticos también. A mí me parece que hay que hacer una convocatoria independientemente de cómo se transite esta crisis. Bueno, pero suponete, te interrumpo por esto, por ejemplo, los gobernadores unidos dicen el superávit fiscal es algo que hay que tener en cuenta, bien. ¿Y el peronismo dice que el superávit fiscal no se toca? No, el problema es que los gobernadores unidos o provincias unidas, sí, que hoy parecen ser un intento de, sí, una nueva fuerza, obviamente tienen cuestiones muy en común, ¿no? Sobre todo en la actividad productiva. Sí. Es el núcleo productivo por excelencia. Pero tienen que conversar con el resto del país. Hay que conversar con el país federal. No alcanza que un gobernador del centro diga yo voy a hacer la defensa de esta política porque esto a mi provincia le viene bien y también al de al lado y también al de al lado. Eso sigue siendo la balcanización de las políticas. Me parece que lo que hay que volver a plantear es una cuestión federal e incluir a todos en esa discusión. Ahora, se discute eso en un documento, pero después...
Con una lógica vertical y presidencialista, el que es el presidente es el que manda. Es el que manda. Pero si el presidente es el que manda y adopta este compromiso del que estamos hablando, que Está es bien, que no se sentarse mueva. con todas las fuerzas políticas, es un compromiso público. Porque digo, ustedes no tienen un candidato a presidente. O sea, Kicillof sí, es Kicillof. Sí. Ustedes todavía no lo tienen. No sabes. Como para enfrentar. Está bien, todavía no lo mencionaron como para enfrentar. No, está bien, pero claro, no tienen todavía porque esto en algún momento se tiene que dirimir en una interna. Pero obviamente, a ver, sí, nadie obviamente hasta que dicen el candidato de Alberto Fernández. No, nosotros además no estamos negando a Axel como presidente, lo que sí queremos es discutir esto que estamos diciendo, con qué políticas vamos a, en el 27, elegir, ofrecer y elegir candidato a gobernador, que no es poca cosa, y candidato a presidente. Si la provincia de Buenos Aires... Ahí está. La Cámpora pone candidato a gobernador, Kicillof va por la presidencia y es asunto cerrado. Pero ¿y por qué la Cámpora va a poner el candidato a gobernador? ¿Y por qué no? Eso no está definido todavía. Tiene que estar muy enganchado en qué es lo que queremos para adelante. Y la provincia de Buenos Aires es el 40% del electorado nacional, pero también es el 40% del PBI. Es el 38% de la producción, es el motor, esta es la verdad. Entonces vos tenés que emparentar a quien vaya a representar al peronismo en la provincia con quien represente el peronismo en la nación. Tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Si no, siento que va a ser un Cristina Scioli pero dado vuelta y es un quilombo eso. ¿No? Pero fue lo que pasó. Scioli hizo lo que creyó que tenía que hacer, que era flotar sobre realidades que había que modificar. Y Cristina y Néstor tuvieron una velocidad muy distinta. Entonces me parece que la discusión de quiénes son los candidatos tienen que ir de mano de eso. Y es más, te voy a decir algo. Yo creo que hay que modificar el sistema electoral. Creo que no se puede votar cada 2 años. Me parece que es una exigencia en la ciudadanía y a la propia dirigencia que te paraliza un año de gestión en el medio. Creo que hay que hacer una profunda reforma electoral que contemple todas estas cosas y que además cuando decimos representar, representemos. Porque los dirigentes sindicales tienen que representar la voluntad de los trabajadores. Los dirigentes sociales tienen que representar la voluntad de quienes trabajan social. Y los dirigentes políticos tenemos que representar las ideas que decimos representar. Entonces me parece que una reforma electoral de fondo va a poner en crisis muchas de las metodologías que hoy tenemos. Y votar cada 4 años. Y votar cada 4 años. Gracias, Teresa. Gracias. Bien.